al 36. Éxodo 21, versos del 26 al 36. Voy a leerlos. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Quiero comentarles dos cosas antes de ir al mensaje. Fíjense que a mí me tocó todavía, cuando era niño, que muchos niños jóvenes tuvieran problemas de polio, que era una degeneración en la columna, en los huesos, y entonces pues esas personas no podían moverse como uno, sino tenían que usar de aparatos, de muletas, que eran muletas especiales. Gracias a Dios, porque desde hace, no sé, muchos años se instaló la semana de vacunación, ¿no? Y cosas así, campañas de vacunación, la vacunación a niños, y hoy en día, si no está erradicado, sí es menos común que haya una persona que tenga degeneración por esa situación. Y la otra cosa es que fíjense que el día de ayer hubo una asamblea extraordinaria en la Convención Regional, porque nos notificaban que hubo un hackeo o algo así que se llama en la convención. Entonces al hacer pagos y esto, pues retiraron 89,000 pesos de forma indebida, pues unos hackeados. Se llama phish o algo así, esa modalidad, ¿no? Que es poner una página apócrifa. Entonces los hemos entrado a Bancomer a hacer movimientos, y entonces era una página apócrifa y se quedó ahí todas las claves y números y eso, y entonces pues se desvió. Y entonces presentaba, el secretario presentaba pues su separación temporal del cargo mientras se arreglaban las cosas. Pues, el banco dijo, pues ya ustedes lo retiraron, no, pero hay otra comisión que está evaluando y va a dar un dictamen el día de mañana o pasado mañana, se dará un dictamen al respecto. Lo que les quiero comentar es porque alguien le dijo entonces a quienes fungían en finanzas, no, ¿por qué renuncias si no fue algo que estuvo bajo sus posibilidades de evitar? Y él dijo, sí, honestamente nuestro hermano dijo, sí estaba, si no del todo, cuando menos prever algunas cosas. Y le preguntaron como cuáles. Por principio, nuestro antivirus no está funcionando. Esa es nuestra responsabilidad, tener todas nuestras máquinas con un antivirus que muchas veces detecta esas cosas y manda avisos. Entonces ahí sí es mi responsabilidad. Y otra dice, porque yo tenía prisa porque se hicieran rápido, porque la secretaria le dijo, es que algo está mal, está muy lento. Y yo digo, no, es que me urge hacer los traspasos. Dice, si yo le hubiera escuchado y le hubiera dicho, bueno, espérese, vamos a hacerlo con calma, se lo podemos haber evitado. Esto tiene que ver con nuestro conocimiento. Por eso les puse estos ejemplos. Ya no estamos a la naturaleza de lo que suceda, pues ni modo, eso tiene que pasar. No, podemos nosotros prever muchas cosas, y gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría suficiente para preverlas, como son las vacunas cibernéticas también,
de alguna manera. El Señor Jesús les dijo a algunos fariseos que cuestionaban precisamente esto de que pues nosotros somos así, nosotros así venimos. Dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tener conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos y sobre los demás, nos desafía como seres humanos, como seres inteligentes, de razonamiento, de prevención. Esto implica el privilegio de la libertad que da el conocimiento, donde la capacidad de resolución compromete nuestras acciones. Cumplir nuestras tareas y tener cuidado de lo que se hace y se dice requiere de ejercicio constante de formación y preparación. No es que naciéramos así, sino que hay preparación y los médicos se prepararon para poder recetar cierto tipo de vacunas. Las personas que manejan las computadoras y todo eso se prepararon, y entonces uno los contrata y dice, bueno, póngale este antivirus, póngale esto acá, compre este tipo de máquinas, etc. Entonces nos da una responsabilidad de preparación. Recordemos que al respecto nuestro Señor nos aseguró: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, es que no es que ustedes dijeron que eran competentes, sino que yo los vi competentes y los puse ahí para que actúen, para que laboren, para que sirvan. No es que nosotros dijimos, nosotros podemos transformar a la Ciudad de México, sino que yo dije, ustedes van a ser los transformadores de la Ciudad de México, y los puse aquí para que lleven fruto y ese fruto permanezca, no se desvanezca. Y entonces agrega, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está hablando de servicio. Porque decimos, ay Señor, yo te pedí un coche, un Jaguar, y no me lo has dado, y aquí dice todo lo que le pides al Padre en mi nombre. Sí, ¿y para qué te va a servir ese coche? ¿Para presumir o para servir? Porque, ¿qué puede pedir, por ejemplo, una persona que nos haga el aseo aquí? ¿Qué puede pedir para llevar a cabo su labor? Un abrigo de niño. O ¿qué puede pedir? Puede pedir escobas, puede pedir una aspiradora, entonces sí, decimos sí se lo damos. ¿Por qué? Porque es para su servicio. ¿Qué puede pedir un médico para desempeñar su labor? Un estetoscopio, no sé, cosas así. Nosotros, ¿qué necesitamos para desarrollar el servicio al cual el Señor nos llamó? ¿Qué necesita usted para servir en su familia, en su comunidad? Pues todo pidámoselo al Padre, y Él es abundante en dones, en talentos, para perfeccionarnos y así servir eficientemente. Es el siervo útil, no el siervo inútil. El siervo inútil es el que dice, ay, pero no tengo pinzas, ay, pero no tengo escoba. Y el siervo útil es el que dice, yo pedí lo necesario y por eso puedo servir bien. Vamos al pasaje. Jehová había hablado al pueblo de Israel sobre la importancia de su relación con Él, porque era su Dios. No era cualquier persona, era el Dios de Israel, era el Señor de Israel. Yo les diría, ¿por qué me dicen Señor y no me obedecen? A un Señor se le obedece. También les había hablado sobre las relaciones entre ellos como factor de herencia generacional, convivio fraterno y vínculos provechosos. El de saber quiénes fueron sus padres, para así reproducir su cultura, su educación. El de saber quién es mi hermano, cómo me relaciono con él. Ante la respuesta arista del pueblo, ay, no habla muy fuerte, mejor nos hacemos a un lado, mejor habla con Moisés. Termina Dios hablando precisamente con Moisés y comprometiéndole a él a ser el portavoz otra vez. Está bien, yo te lo voy a decir a ti para que tú se los expliques a ellos, para que no les dé miedo mi voz ni mi presencia. Hermanos, la conducta, factor principal a través del que se mide las intenciones y pensamientos, debe cultivarse de manera que no deje lugar para las rencillas ni los abusos. Una cosa es lo que somos y poseemos,
y otra cosa es cómo nos conducimos con ellos. Si yo tengo un comportamiento bélico, no sé si se comprende esta expresión, o sea, de que no me puedes decir mi alma, porque luego en guardia. Si soy, por ejemplo, el jefe, y viene mi empleado y dice, ay, es que dice, está despedido, no, ya a mí no me diga nada. Y si soy el empleado y llego y me dice mi jefe, ¿por qué llega tarde? Pues está bien, ¿usted qué quiere? Esta ciudad es un comportamiento donde esté. Si mi comportamiento es así agresivo, pues así me voy a comportar. Si yo soy abusivo, soy abusivo y alguien me hace un servicio y yo digo, ay, no, está muy caro, oiga. Pero si yo le dije que eran 100 pesos, pues sí, pero está muy caro, nada más le doy 50, ¿no? Y si al revés, yo soy pues un empleado, le digo, ay, oiga, présteme, ¿no? Pobrecito de mí, mire, y me da el adelanto y ya no regreso a hacer el trabajo. O sea, por donde le veamos, Dios es quien ama primero. Si se permite a esa influencia divina ir tomando posesión del individuo, de la familia y hasta llegar a la comunidad entera, como consecuencia a la obediencia que se observe a sus mandamientos, se activará nuestro amor hacia Él. Esa es una consecuencia. Primero tengo que dejar que su amor me invada, y su amor que va llenando cada célula de mi cuerpo, cada parte de mí, va a provocar que yo le ame, perfeccionándome en una conducta que le sirva como instrumento de gracia, instrumento para Él de gracia, no de desgracia, porque hay personas que es una desgracia que estén, pero el Señor nos ha llamado a que seamos instrumentos de gracia. ¿A qué me refiero? Estaba recordando en la mañana, oímos muy bonito el piano, ¿no? Como no les gusta como toca el hermano las melodías. Es un piano muy viejito el que tenemos, muy viejito. ¿Cómo le hace, además de su habilidad para tocarlo, cómo le hace para que suene bonito? Pues él está al pendiente y periódicamente le da mantenimiento. Viene un afinador, revisa el piano y lo pone en condiciones. Si nuestro hermano no estuviera al pendiente de eso, de repente tocaría muy feo y diríamos, ay, qué horrible, porque no está al pendiente. Tiene un instrumento que está adecuado para poderlo usar y que sea bonito. Definitivamente, el amor es la base de la obediencia. Quien ama, obedece. Quien ama, se sujeta. Por medio de esta base, queda manifiesto el dominio del Señor de la vida en su pueblo. Es muy sencillo, ¿no? O sea, yo amo a alguien, me sujeto, obedezco, porque amo. Esto es fácil de comprender. ¿Por qué no sucede esto? Porque el orgullo se presenta. Y el orgullo se presenta parco, intransigente y dictatorial. Sí, ya te entendí, pero no quiero hacerlo porque yo soy más importante. Sí, ya comprendí, Señor, lo que tú me pides. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a tolerar? ¿Cómo voy a ceder? Y entonces el orgullo es la barrera para poder ser obedientes a la voluntad de Dios. Las primeras indicaciones son a las personas que, por motivos ya mencionados con anterioridad, social y económicamente tienen supremacía sobre otras personas. Es decir, porque tienen algún cargo, porque están de responsables de algo, o porque tienen el poder adquisitivo como para emplear a otros, como para pagarle a otros su jornal. Es cierto que hay expresiones que son en la Biblia repetitivas para indicar situaciones y acciones inadecuadas. Es comprensible esto que sea muy repetitivo, porque si recordamos que el común en los pueblos de alrededor, principalmente en los pueblos que influenciaron a la naciente nación de Israel, el común de ellos son las prácticas como la esclavitud, donde el esclavo no gozaba de ninguna protección ni garantías para su salud, su integridad, sus derechos civiles, ni respeto a la dignidad humana. De esto hay que estar muy alertas. El pueblo de Israel copiaba
¿Qué copiaba? Pues lo que tenía en su alrededor. Porque ¿qué copiamos nosotros? Lo que hay en nuestro alrededor, la forma de ser, de comportarse. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestros jóvenes y nuestros niños están en esa situación de copiar todo lo que se les presente. Y entonces, si el común en el mundo son relaciones inadecuadas, son relaciones ligeras, sin compromiso, ¿qué van a copiar nuestros niños? ¿Qué van a copiar? Fíjense, a mí me pasa algo con los alumnos, les comento que yo casi siempre tengo el primer semestre y el último semestre. Entonces en el primer semestre hay gente muy dedicada, jovencitos y jovencitas que son estudiosos, y luego ya los encuentro en el sexto semestre y ya flojean, y a veces los confronto y les digo, oiga, ¿usted no era así? ¿Por qué se volvió así? Ay, maestro, pues porque fulanito y menganito nunca estudian ni nada y pasaron. Entonces dije, pues yo para qué estudio, hago lo mismo. Lo malo también se copia, las prácticas inadecuadas se copian. En esas condiciones del pueblo de Israel sería muy difícil inculcar una sumisión común para todos los individuos. Teóricamente, no sé si hasta decir legalmente, pero cuando menos teóricamente, nosotros tendríamos que obedecer a un policía, ¿o no? ¿Por qué? Porque tiene cierta autoridad. Dije teóricamente, porque cuántas veces le desobedecemos, el policía dice esto, pues no, yo hago lo otro. ¿Por qué? Porque nos hemos contagiado socialmente de que no, ni le hagas caso, dicen, o a un político deberíamos de obedecerles y de decir, sí, todos parejos. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Sin embargo, muchas veces decimos, a ver qué dice para hacer contrario, ¿no? O para no creerle. Bueno, porque socialmente así vivimos. Y llegamos a otras situaciones y nos comportamos así, porque lo copiamos. Se necesita entonces, y se necesitaba para el pueblo de Israel, comenzar a trabajar desde la disciplina comunitaria para identificar que un siervo no era un objeto, sino una persona, que teníamos que darle prerrogativas, no un mueble, sino una persona, creada indistintamente de su apariencia o de su posición social a la imagen de Dios. Un esclavo era hecho a la imagen de Dios, aunque fuera esclavo. Y un faraón era hecho a la imagen de Dios, aunque fuera faraón, indistintamente de su apariencia. La persona que anda ahí barriendo las calles es hecha a imagen de Dios. Y la persona que sobresale, que está en los escenarios y que llena auditorios y le aplauden y todo, también es hecha a la imagen de Dios. Eso debería de comprender el pueblo de Israel. Por lo tanto, una persona es preciosa. Cada parte de su cuerpo y la utilidad que soporta es valioso de una persona. Un servicio venido de mi prójimo debe ser valorado en esa dimensión. ¿Quién me lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Tenemos que interpretar desde este ángulo las exhortaciones de la primera carta de Pedro sobre la sujeción a las autoridades, a los esposos y a los amos, en la sociedad latifundista donde vivía Pedro, en la cual escribió esta carta Pedro. Porque a veces hay controversia y dicen, no, ¿cómo nos dice que nos sujetemos a las autoridades si son corruptas? Bueno, Pedro está en este entendimiento. ¿O cómo me voy a sujetar a mi marido si es un patán, si es... ¿O cómo? Bueno, hay que entender primero en el contexto que lo está marcando Pedro, que lo está viviendo Pedro. Mi prójimo con el que convivo y al que yo tengo que influenciar. El profeta dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, no porque lo hacen lo tengo que hacer yo. Les comentaba, fíjense, estaba recordando cómo se llamaba nosotros conocimos a la hermana Rosita Salinas de Rodríguez, fundadora de Electra, ese lo conocemos todos, la pionera del grupo de Salinas y Rocha, Mueblería Nueva, Electra, bueno, de esas compañías que ustedes tienen. Bueno, conocimos a la fundadora, a la hermana,
ella recibía muchas regalías de todas esas mueblerías. Y había siempre una señora, ella ya estaba grande y tenía una señora, que se me fue el nombre ahorita, que siempre la acompañaba y siempre a las dos las llevaba. Mi papá era su chofer y las llevaba a la iglesia a las dos, compraba comida para las dos, así, ¿no? A las dos. Y ya con el tiempo me enteré que esa otra señora había sido su sirvienta cuando era joven y cuando tenía ahí, bueno, nunca tuvo hijos, pero cuando tenía sus sobrinos ahí hospedados y eso. Pero compartieron tanto, vivieron tanto juntas y todo lo demás, pues que ya eran como familia, eran como hermanas. Y lo que quería para ella lo quería para la otra. Y hasta el día que se murió siempre también dile, ¿no?, a ella qué quiere, qué desea. Vámonos de vacaciones, vámonos juntos y todo. Convivieron tanto que ya uno no diferenciaba si había sido su sirvienta o si era su hermana. En las sociedades modernas, donde la profesionalización y la tecnología son base del buen funcionamiento administrativo, económico y social, quien pacta recibir retribución por su desempeño es responsable de llevar a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia. ¿A qué me refiero? Un profesionista tiene que desempeñar bien su labor, no por lo que le vayan a pagar, sino por el compromiso que adquirió. Una persona, no sé, un carpintero tiene que hacer bien su labor por el compromiso que adquiere. Si yo contrato a un carpintero y le digo, me tiene que hacer una puerta de tal medida y de tal forma y todo lo demás, y él dice, sí acepto, tiene que hacerla bien. Y no puede pretextar, pues me está pagando poquito, lo voy a hacer feo. Porque si ese es el caso, mejor decir, ¿sabe qué? Que no lo voy a hacer porque no hay lo que me va a pagar. Y ya, y no comprometerse a hacerlo feo. Y después decir, es que me pagan poquito. El feo dicho mexicano, hacen como que me pagan y hago como que trabajo. Un cristiano no puede decir eso. Porque yo me comprometí al margen de lo que me paguen. Porque si no me parece, pues mejor no me comprometo. No solo porque de ello dependan otras tareas. Es decir, que yo haga bien mi labor. Si yo como profesor de primaria le enseño a leer bien a mis alumnos, ese alumno cuando llegue a secundaria, ¿cómo va a leer? Bien. Pero si yo soy un chambón y no le enseño a leer bien, cuando llegue a secundaria va a ser dolor de cabeza para los maestros de secundaria. Entonces, no solo porque depende de mi buena labor, la labor de otros, sino porque deja verdadera enseñanza y provecho para quienes me observan. Y entonces ponemos atención a la letra de los cantos que nos están compartiendo nuestros hermanos del coro hoy en la mañana. No sé si escucharon un coro de una de esas melodías que dice que las vidas que llevamos y las huellas que dejamos inspiren a otros a conocer a Jesús. Sí, lo escucharon. Que las vidas que llevamos y las huellas que dejamos inspiren a otros a conocer a Jesús. Que digan, si yo quiero ser cristiano, porque esa persona hace muy bien las cosas porque dice que conoce a Jesús. Y no al revés. Cristo, pero son chambones como todos. Es cuando se enfrenta lo económico con el deber. No, el deber es el deber. Y si no, mejor no me comprometo. Mejor es que no prometas, sino que prometas, que no cumplas. No puedo poner pretextos para hacer cosas mal hechas. Mejor no. Como conocedores de la soberanía y majestad divinas, debe actuarse con responsabilidad en cualquier situación. Paralelamente, esto produce confianza en los demás hacia el individuo y su desempeño. Una persona que ama a Dios garantiza el cumplimiento de aquello que ha pactado que realizará con su mayor esfuerzo. Que podamos volver al tiempo cuando las personas comunes del mundo decían, sí, contrátala. ¿Por qué? Porque es cristiana. Ella va a cumplir. Sí, contrátalo. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y los cristianos
cumplen lo que prometen, hacen bien su trabajo. Es de ver el plus que hay en nuestras acciones. Algo que yo he encontrado hablando de personas que hacen la limpieza en las casas. A veces no solo se les contrata porque hacen bien la limpieza, que se supone debería ser, sino se les contrata por la confianza. Yo conozco personas que les dan las llaves de toda su casa, tenga, y usted vaya y entre. Eso también es redituable, es valioso, tenerle confianza a una persona. Es muy claro que la Biblia nunca pone al ser humano al mismo nivel de habilidad ni comprensión que los demás seres vivos que habitan el planeta Tierra. Que nos disculpen algunas personas, pero la Biblia no nos pone al mismo nivel a los seres humanos que a los perros, o a los leones, o a las jirafas, no. Nos da una jerarquía superior, aunque a algunas personas les incomode, pues sí, la Biblia nos da una jerarquía superior a todos los otros seres vivos que existen en el planeta. Esto también compromete una mayor responsabilidad. Yo tengo mayor responsabilidad de un pajarito, mayor responsabilidad de mi mascota. Dios, cuando hizo la creación, al crear al hombre, le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo: os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto. Les he dado, te lo estoy dando. No digo, ya lo creé y ahí está, no. Les he dado. A ningún otro ser le dio esa prerrogativa. A ningún otro ser le dijo: señorea, sojuzga. A ningún otro. La capacidad para domesticar, amaestrar y todas las maneras de coaptar animales y hasta plantas. Sí, aquí traigo una palabra dominguera para que la apunten. Coaptar. ¿Qué es coaptar? Pues es proporcionar, ajustar o hacer que coincida algo con otra cosa. Un ejemplo son los perros. Se supone que los perros no fueron creados así. El ser humano los ha modificado. Tenemos esa capacidad de irlos modificando. Algunas razas vienen del lobo, por ejemplo, del lobo, del coyote. Otras vienen de zorros. Y hemos ido modificando de tal manera que ahora hay muchas razas de perros. Y aparecen otras de repente. Eso es coaptar. Que nosotros podemos modificar. Hace algunos años, ya ahora está muy anciana nuestra hermana, y vive en Michoacán, en un lugar donde se hace una barbacoa exquisita, pero asistía a nuestra congregación una hermana que era bióloga, pero tenía una especialidad en embriología. Ella fue la autora de unas flores que parecen margaritas grandotas, que son de muchos colores y sus colores muy vivos. Gerberas, ¿no? Gerberas. Ella participó en la elaboración de esas flores con ese montón de colores que surgieron, las gerberas. Entonces, eso es coaptar. Hemos tenido esa posibilidad, tenemos ese talento. Entonces, esto debe ser tomado como un privilegio, que existe madurez, sabiduría y actitud compasiva. No voy yo a hacer algo para que una criatura sufra. Debo de saber desarrollar todas esas habilidades para que viva bien y en armonía las demás criaturas, no para que tengan problemas. De hecho, exegéticamente, el verbo sojuzgar tiene una significación redentora respecto a la dependencia preventiva que tendría que aplicar el ser humano, anticipando la embestida por la introducción del pecado. Dios se anticipa, porque el pecado es lo que trae crueldad, lo que trae dolor, lo que trae sufrimiento. Y entonces Dios se anticipa y dice: sojuzguen, es decir, estén alerta, que no sufran las criaturas. Ustedes están al pendiente. Una especie de animal o una especie de planta no puede decidir si pone en riesgo a otros o a su vida misma. No puede. Un torito, algún maestro, de que si tengo una canoa, voy a cruzar un río y tengo que un león, un chivo y una paca de paja, ¿no? ¿Cómo los cruzo para que uno no se coma al otro?
porque se supone que el león se comía al chivo y el chivo se comía la paja. Entonces, ¿cómo le hago para que no pase eso? No sé si sus maestros saben. Pero bueno, nosotros sí podemos prever. No, pues si pongo un león con un cordero, pues se lo va a comer. No los pongo juntos, los pongo aparte, ¿verdad? Nosotros sí lo podemos ver. Ellos no son animalitos. Donde los pongan, hacen lo que tienen que hacer instintivamente. Esa es la cualidad del pastoreo. Por eso es que en la Biblia se asemeja mucho la guía de una persona con el pastoreo. ¿Por qué? Porque el pastor es responsable de llevar a sus ovejas a donde no haya hierbas que les hagan daño, porque ellos comen. Y si hay hierbas que les hagan daño, el pastor es el responsable, no la oveja. Vamos fíjense, nosotros como seres humanos, las fábricas de papel utilizan mucha agua. ¿Deberían de tener plantas tratadoras de agua o no? ¡Ay, no, qué fácil! Ahora tenemos mucha tecnología y ganamos mucho. No deberían de ganar mucho. ¿Por qué? Porque deberían de prever. Si pones una fábrica de papel, pon una planta que trate el agua. Y así, las minas. Si pones una mina, no nomás es voy a ganar mucho, no. También pon algo que pueda revertir el daño que estás haciendo a la naturaleza. Nosotros mismos, no, yo quiero una casota y que esté en un buen lugar. Bueno, tenemos conciencia de que tiene banqueta, ¿no? Entre más céntrica, la banqueta está más bien hecha. Pues la barro. Queríamos casa, pues viene con ella la banqueta, hay que barrerla, que se vea la casa de los cristianos limpiecita. Las posesiones deben asumirse como cosas serias, no como un simple obtener recompensas. Cuando Pablo nos advierte en su primera carta a los Corintios que toda persona nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios, literalmente nos está llamando a marcar diferencia entre alguien que simplemente hace y quien actúa responsablemente. Un mayordomo es alguien que tiene a su cuidado cosas valiosas y debe de dar cuenta de su uso y destino constantemente. Es el mayordomo. ¿Qué se lleva a cabo? ¿Cómo lo empleaste? La responsabilidad del cristiano es saber que Dios le puso por custodio de todo lo que conforma a su excelente creación. Si nosotros decimos, pero qué bonitas florecitas hizo el Señor, somos responsables de que se mantenga así, de que se conserve de esa manera. Hace algunos años, cuando yo era estudiante, se hizo una campaña de reforestación. Estamos en una ciudad arbolada, aunque a algunos no les guste, pero los árboles son necesarios para el subsuelo, para etc. Bueno, y me acuerdo que a nosotros como estudiantes nos dijeron, adopten un árbol. Se reforestó, se sembraron árboles en las banquetas, en los parques, y teníamos que adoptar un árbol para regarlos, porque si no se morían de sed. No nomás era sembrarlos, sino regarlos. Entonces, prever la conducta de un animal lleva implícito conocer, estudiar, salvaguardar e implementar todo cuanto permita una vida digna y fuera de los riesgos de una reacción instintiva. En esto, el siervo evidencia su vocación. Soy siervo de Cristo, dejo ver que hago las cosas como se deben de ser, que preveo cómo se van a hacer, que implemento para que se hagan bien. Dios quiere que su pueblo sea ejemplo de las demás comunidades que existen en el mundo, que sean ejemplo en todo, sean sociedades progresistas o sean sociedades conservadoras, no se discute, ustedes sean ejemplo en todo. Es decir, lo que hagas, hazlo bien hecho. Es que a mí me gusta usar aspiradora porque eso piensa que bueno, barre con escoba, pero hazlo bien. Que es lo que yo les comento a los muchachos. ¿Por qué alabamos con piano y con órgano? Porque queremos cantar bien, nos guían. Pero que las guitarras y órale, pero primero demuestren de que las saben tocar bien, que van a armonizar y no a desarmonizar. Imagínense que un día ustedes llegaran y aquí todo, a ver, vamos a hacer ruido,
¿Qué van a hacer? Estamos alabando y cada quien por su lado. No, en orden, dice la palabra, armoniosamente. Primero comprueben de que saben hacer las cosas bien y luego ya lo hacemos. Desmarcarse de quienes, como los egipcios, elevaban animales al estatus de ídolos. Tenían animales que los creían dioses. Un buey por ahí que tenían, o las imágenes esas con caras de león y eso. Bueno, como les decía, desmarcarse de ellos, pero también de quienes despreciaban a los animales y los maltrataban, será cosa de práctica y educación. Eso se aprende. A respetar la vida se aprende, se educa. Reflexionar seriamente sobre los alcances de las posesiones, compromisos y tareas antes de tomar decisiones es entender que el Creador es el dueño de todo y nos da el privilegio de servirle con el cuidado necesario para sus criaturas, obteniendo recompensas maravillosas y deliciosas. Cuando sabemos hacer las cosas bien, nos deleitamos. Cuando podemos cultivar unas flores bonitas, ¿a poco no les gusta el alcalde? Y ha habido ocasiones en que hay hermanos que me dicen, oiga, ¿puedo tomarme una foto con los moreros? Eso, pues adelante, hasta dan ganas. Si tuviéramos unas flores ahí todas marchitas y feas, igual, ¿ha comido usted un plato delicioso? De buena carne, de buena verdura. Es deleite, exquisito. Quien reconoce los errores que se pueden cometer y estar dispuesto a evitarlos o en su caso repararlos con lo mejor que puede entregar, es digno de ser visto como siervo del Creador. Se ha tomado esta exhortación con un sentido ético y moral. De aquí se ha sacado muchas normas ambientalistas y todo. Está bien que se use así. Sin embargo, prácticamente Dios lo transmite de manera que afecte en lo espiritual, que va más allá de lo ético, va más allá de la moral, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ahí no existe excusa para no hacerlo. En lo espiritual no es de que yo no pude, de que no se puede. No, porque lo espiritual es donde su poder se perfecciona. Su espíritu nos corrige. Si nuestra conciencia no nos redarguye, tenemos Dios que nos corrige y dice, no, eso no es así, es de esta manera. Porque ahí es donde está el poder de lo alto, que perfecciona las intenciones y lo más profundo del corazón con la palabra enviada. Y nuevamente apunta sobre todo a lo familiar, donde los padres tienen el deber de formar en sus hijos el aporte de una experiencia de comunión y dependencia divina. Primero, antes que nada, oramos, nos ponemos en las manos de Dios. Existen responsabilidades jurídicas, pero estas jamás alcanzarán el nivel de eficiencia que marca la Biblia. Nunca las leyes comunes van a superar lo que marca la Biblia, porque la Biblia impone la ley del amor, donde no existen excusas, sino propósito. Yo lo quiero hacer, yo tengo la intención. Y en las leyes comunes, sí se puede decir no, pero si no haces esto, pues no es lo otro, hasta aquí llegas. En la ley espiritual no hay hasta aquí llegas. Y se los voy a comprobar. El apóstol Pablo dice, nuestra estatura, nuestra medida es Cristo. Nuestra medida es Cristo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué clase de medida? Él dijo, por amor voy a rescatarlos. Se lo propuso. Y entonces lo traicionaron. Se rindió. Aunque lo traicionaron, dijo, bueno, lo que sigue. Y entonces lo golpearon. Se rindió. Y entonces lo torturaron. Corona de espinas. Lo clavaron en la cruz. Se rindió. Lo condenaron a muerte. Se rindió. Esa es nuestra medida. Cuando yo voy a decir, ya no se puede, ya hasta aquí llegué, si mi medida es Cristo. En un camino donde la abundancia y sorpresa confrontan la creatividad, la sabiduría y la templanza del ser humano,
En lo personal, yo soy una persona que me admiro de cómo ha evolucionado el progreso. Cuando yo estudié, se estudiaba para ingeniero, para médico, para abogado. Hoy uno dice, quiero estudiar para ingeniero. ¿Cuál de todas las 200 ingenierías que existen? Para médico, ¿cuál de todas las especialidades? En un mundo donde la abundancia y la sorpresa confrontan nuestra creatividad, nuestra sabiduría y la templanza, Dios otorga su palabra para que le guíe y capacite en toda circunstancia y constantemente. Por eso leíamos, lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, pero me puedo equivocar. Prende tu lámpara. Prende tu lámpara. Señor, pero me voy a tropezar. Prende tu lámpara. Si caminas a ciegas, es más probable que te tropieces a que si llevas el camino alumbrado. Si vas en la oscuridad, es más fácil que te desvíes a que tengas el camino alumbrado. Hermanos, esto no es natural. No puedes decir, es que como yo me convertí naturalmente, voy a obedecer a Dios. No. Esto se debe de trabajar espiritualmente, escudriñar la palabra, orar sin cesar. Es ahí donde uno dice, pero aquí está nuestra escuela dominical, o la escuela dominical de muchas iglesias. Hay que llenarlos. Es que me equivoqué. Pues aquí está la escuela dominical. Hay que prepararnos. Es que no me di cuenta. Pues aquí están los estudios bíblicos, el discipulado, nuestros cultos. Hace ratito yo le decía a un joven que vino, mire, esto es lo que nosotros ofrecemos como iglesia: 4 servicios a la semana. Por si usted no puede a uno, ahí está el otro. 4. Y además muchos servicios de matrimonios, de jóvenes, de la femenil, los martes a las 10, de intermedios, jovencitos de prepa, de secundaria. Nuestra iglesia infantil empieza a las 11. Sí, yo lo llevo siempre a la iglesia infantil, al cuarto para la 1. O algunos hermanos me dicen, oiga hermano, ¿por qué no van los niños a la escuela dominical? Es que me da vergüenza porque llego tarde. Pues no tenga vergüenza, mejor llegue temprano. Porque eso es nuestro deber. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra para percibir lo desconocido y aprender a ser sencillo y sagaz. Pablo asegura que todo nos es lícito, pero tenemos el poder de discernir lo que conviene y lo que daña. Todo, yo puedo hacer todo, sí, pero por eso te di inteligencia, mi hijo. Por eso te di razonamiento, por eso te di creatividad, para que tú puedas elegir lo que sí te aprovecha y lo que no. Aunado a la templanza para no dejarnos dominar por los impulsos, cualquiera que estos sean, porque también lo dice el apóstol, todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por cualquier cosa. Yo no digo, ay, pues ni modo, me ganó. No me ganó. Yo tengo la capacidad para decidir. Hermanos, es momento de que entendamos el mensaje del Señor, que sepamos presentarnos ante la palabra para desafiarnos, no más para decir, Señor, aquí compónme esto, remédiame aquello. Él es fiel y lo hace, pero es momento que nosotros nos desafiemos a obedecer y a caminar como Él manda. De Él viene el poder, de Él viene la fuerza, para no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien. Amén.